tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean a la hora que sea. Este es un nuevo video más de VideoJars. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todas las cargas que hemos visto a lo largo del curso y al final vamos a empezar a hacer una serie de ejemplos donde se combinan dichos esfuerzos. Desde la primera lección hemos estado estudiando 4 tipos de cargas fundamentales, siendo la primera de ellas conocida como la carga axial, la cual es causada por una fuerza perpendicular a la sección. Si nosotros dibujamos el esquema, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un elemento, este sería el eje, y igual lo puedo poner un poquito mejor, trataré de hacer mi esfuerzo. Ahí está, ¿no? Imaginen, aquí está la barra y la carga perpendicular sería esta de acá, ¿no? Esto me va a generar un tipo de esfuerzo normal definido por la fórmula de P dividido entre el área de la sección transversal. Esta distribución del esfuerzo que se me va a generar va a ser prácticamente normal y en el sentido de la dirección de la carga aplicada. Por lo tanto, nosotros a lo largo de toda esta sección vamos a tener el esfuerzo sigma constante, ¿no? E igual a P sobre A. Bueno, este es el primer tipo de carga que habíamos estudiado. Posteriormente, habíamos entrado a la carga de torsión, luego pasamos a torsión. En el caso de la torsión, a diferencia de la carga axial, es un esfuerzo generado por un momento, pero este momento gira alrededor del eje perpendicular a la sección transversal. Entonces aquí está, momento perpendicular o momento, mejor dicho, momento en torno al eje perpendicular a la sección transversal, ¿no? Muy bien. La fórmula para esto, para este esfuerzo, que es un esfuerzo cortante, esto porque si yo tengo mi sección transversal, aquí pues vamos a denotar que aquí está el elemento, y pues esta sección es perpendicular, tiene como eje perpendicular X. Es en torno a este eje X el cual va a girar mi torque. Y el esfuerzo que se genera es uno que rasga o es cortante a mi sección transversal. Y esto lo vamos a denotar por una serie de flechas que van girando en torno a la sección transversal. Acuérdense que el esfuerzo cortante por par torsional o torque es mayor en el perímetro o en la periferia de la sección transversal y es cero en el centro de la sección, denotado por la fórmula tau igual a T C sobre J, donde J es el momento polar de inercia. Bien. Posteriormente estuvimos trabajando con otro tipo de momento, en este caso flexionante. A diferencia de la torsión que ocasiona que un elemento, como su nombre lo dice, se tuerza, la flexión ocasiona que un cuerpo se doble. Y, a diferencia de la torsión, el momento flexionante es cualquier momento que gira en torno a los ejes que conforman a la sección transversal. Si nosotros habíamos definido como nuestro eje X el eje perpendicular a la sección, el momento flexionante va a girar en torno a los ejes Y y Z, ¿no? Entonces, se dice que se tiene dos momentos flexionantes, uno con respecto a Y y otro en torno a Z. Ahí los vamos a denotar como MY y M sub Z, ¿no? Entonces, se dice que la flexión es el momento en torno a los ejes que conforman
la sección transversal, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar lo que ocurre con el momento en torno a Z. Con respecto a Y ocurre exactamente lo mismo. La idea es esta, ¿no? Aquí nosotros tenemos entonces el eje Z. Y pues en torno a este eje Z, nosotros tenemos un momento que flexiona así. Acuérdense que por un lado el momento va a salir y me va a ejercer un esfuerzo normal en X. Y por el otro lado, en efecto contrario, me va a generar el mismo esfuerzo pero a compresión. Bien, tomemos en cuenta, que el eje en torno al cual gira la flexión recibe el nombre de eje neutro y es a la altura de este eje que el esfuerzo es cero. Vemos que hay una variación lineal y esta variación lineal va desde el eje neutro hasta cualquiera de las dos fibras externas de la sección. Entonces yo tengo esa variación lineal y pues naturalmente ya sabemos que se genera un esfuerzo normal y ese esfuerzo normal es igual a mc sobre i, donde la c es la distancia que hay del punto que yo estoy analizando al eje neutro, ¿no? Mientras que la i es el momento de inercia. Aquí no estoy haciendo anotaciones porque después de todo ustedes ya tienen los videos donde pueden ustedes estudiar este tipo de cargas, ¿no? Y ahí vienen todos los detalles. La idea de esto es solamente un repaso, no es una lección ni nada por el estilo. La lección se va a enfocar ya en resolver los problemas de cargas combinadas. Y finalmente tenemos el cortante transversal, ¿no? Acuérdense que el cortante transversal, en este caso, es generado por fuerzas. Y pues son las fuerzas en torno a los ejes que conforman la sección transversal. Así que nosotros podemos tener cortante transversal en Y, VY, y cortante transversal en Z. Aquí lo ponemos. Y bien, aquí yo tengo una fuerza en los ejes que conforman la sección transversal. Bien, naturalmente este se trata de un esfuerzo cortante y el croquis que yo tengo, en este caso igual, vamos a usar como ejemplo el cortante transversal en Y, y este cortante transversal va a ser perpendicular al eje neutro, ¿no? Aquí también es importante identificar dicho eje porque es a partir de ahí del cual va a salir toda la ecuación. Aquí está el eje neutro y la distribución que habíamos dicho es que había una distribución más bien de carácter parabólico donde es máximo a la altura del eje neutro y es cero, ¿no? Y bien, aquí vamos a poner tau y la fórmula sería V por Q inercia T, ¿no? V es el valor de la carga del cortante transversal que lo genera. Q es una propiedad de sección que va desde el punto donde estoy analizando hacia cualquiera de las dos fibras externas. Y esta Q termina siendo igual a la sumatoria de las áreas parciales por la distancia al centroide general de cada uno de los centroides de esas áreas parciales, ¿no? Esto lo habíamos definido como A testada por V prima testada, ¿no? La I es la inercia, la misma que trabajamos en el esfuerzo flexionante, y la T, que se conoce como el espesor, es el ancho paralelo al eje neutro, ¿no? Más adelante también vamos a ir repasando dichas formulaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a pesar de que ya hemos resuelto varios problemas, noten ustedes que toda la teoría ha girado en torno a estos cuatro esfuerzos, ¿no? También se pudiera decir que, para complementar tenemos dos esfuerzos por recipientes a presión, ¿no? Entonces aquí tenemos los recipientes a presión cilíndricos. En este caso tenemos el recipiente a presión. Y en el recipiente a presión yo registro dos esfuerzos.
Uno que es longitudinal, sigma L, que es longitudinal al eje de la flecha, y otro que es transversal o radial al mismo, ¿no? Ya este fue de los últimos temas que vimos, y este es inducido precisamente por la presión, por un fluido presurizado al interior de este. No es complicado obtener dichos valores, son esfuerzos constantes a lo largo de toda la carcasa del recipiente, y pues sigma L es igual a PR sobre 2T, donde T es el espesor de la carcasa, R es el radio interno, y sigma R es PR sobre T, y la P pues la presión interna, ¿no? Bien, entonces ahí nosotros tenemos la teoría correspondiente, más bien el repaso de la teoría correspondiente a la lección que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con un primer ejemplo de cargas combinadas. El caso más básico es el de una carga excéntrica. En este caso, vean ustedes que se está aplicando dicha carga de 3600 libras a una cierta distancia del eje neutro de la sección, no directamente sobre el eje neutro como ocurría en la carga axial, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seccionar este eslabón en una parte que pues es de interés. Por ejemplo, vamos a seccionarlo acá, ¿no? ¿Qué podemos ver del eslabón? Aquí yo les puse una figura tridimensional de dicho eslabón, ¿no? Primero, se me olvidó hacerlo, hay que leer el problema. Dice, calcule y trace la distribución del esfuerzo sobre una sección transversal del eslabón excéntricamente cargado. El cuerpo principal del eslabón es recto y tiene 3/4 de espesor. Entonces podemos ver que la sección transversal de ese eslabón es un rectángulo. Vamos a dibujarlo y vamos a hacer el transporte de cargas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a transportar una carga, tenemos que hacerlo al centroide de la sección transversal del cuerpo que nos interesa. Y eso va a necesitar que se aplique los conceptos que vimos o se vieron en la clase de estática, un sistema de fuerzas equivalente. Si yo quiero pasar estos 3600 libras al centroide de la sección transversal, dicha sección mide 2 pulgadas, ¿no? Sabemos que el centroide se va a hallar a 1 pulgada, pero también vean ustedes que hay que agregarle la excentricidad adicional de 1/8. 1 y 1/8 sería la distancia perpendicular, ¿no? Entonces, vean otra cosa. Si nosotros dibujamos los ejes conforme, vean ustedes que este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Z, y pues el eje vertical es Y. Aquí nosotros vamos poniendo la primera carga, que es una carga P, y dicha carga P va a ser igual a 3600 libras. Esta fuerza es perpendicular a la sección transversal, lo que va a corresponder a una carga axial acorde a la tabla presentada, ¿no? Pero noten también que por equilibrio no solamente hay que sacar la carga de 3600, también hay que tomar en cuenta que se genera un momento, ¿no? En este caso, esta carga está en Y y luego esta distancia es en X. Fuerza en Y, distancia en X, ¿qué me genera? Momento en Z. Entonces aquí yo ya puedo ir denotando con esta flecha curva un momento en Z, y dicho momento en Z es de 3600 por la distancia perpendicular de 1 y 1/8, ¿no? Haciendo el cálculo, vean ustedes que esto les va a dar calculadora 3600 por 1 más 1/8, ¿no? Y el resultado total da 4050 libras, pulgada. ¿Qué pulgada sería la longitud? Nos falta otra cosa con esta flecha. La flecha, vean ustedes que por el efecto de la fuerza, esta fuerza va a estar generando un momento que se podría interpretar como en contra de las manecillas, pero una mejor manera de verlo es que de este lado me genera tensión y de este otro lado me genera compresión. Esto es a partir de la visualización del propio eslabón, ¿no? Eso hace que pues yo tenga tensión aquí y compresión acá, ¿no?
Y además, como gira alrededor del eje Z, el eje centroidal Z va a constituir el eje neutro del problema. Asimismo, sobre este croquis no hay que olvidar que se tienen que poner las dimensiones, ¿no? En este caso ya dijimos que el eslabón tiene 3/4 de pulgada y el otro es de 2 pulgadas, ¿no? Entonces es de 2 pulgadas por 3/8. Bien, ahí está el primer paso. El primer paso de los esfuerzos combinados es hacer un transporte de cargas, ¿no? Esta es la parte que requiere más práctica, por eso vamos a hacer varios ejercicios hasta ir tomando esta visualización, ¿no?, de lo que está ocurriendo con el estado de esfuerzos. Bien, perdón, el estado de cargas, ni siquiera hemos calculado esfuerzos. La segunda parte, que va muy de la mano con la tabla, es el croquisado de esfuerzos. En este caso es un croquisado de esfuerzos individuales. Y para esto yo voy a tomar igual, y vamos a hacer pues los croquis individuales tanto para la carga axial como para la flexión. Para el caso de la carga axial no es muy complicado. Ya sabemos que en la carga axial la distribución del esfuerzo es uniforme, no más que... Pues aquí ponemos X, aquí ponemos Z, y aquí tenemos la carga de 3600, ¿no? Vean ustedes aquí que yo voy a tener estos dos puntos y pues no importa el punto que yo esté tomando en esta sección transversal, yo voy a tener una distribución de esfuerzos relativamente uniforme. Y pues como es una carga que sale de la sección, sabemos que es un esfuerzo tensionante, ¿no? Ok. Después de haber identificado nuestro croquis, también con las medidas, no hay que olvidar que esta mide 2, este mide 2 pulgadas y este mide 3/4, ¿no? Entonces, sigma, en este caso un esfuerzo normal, que va a ser en la dirección Y, porque todo este esfuerzo va saliendo al eje Y, sería a través del cálculo individual de esfuerzos. Vamos a tener la formulación sigma y es igual a P sobre A, donde P pues son las 3600 libras y el área son las 2 pulgadas por 3/4 de pulgada. Ok, bien. Calculando, vamos a tener 3600 dividido entre 2 por 3/4. Entonces la división de esto va a terminar dándonos 2400. Y este valor está en PSI, ya que ese esfuerzo es libra por pulgada al cuadrado. Por ahorita, ese valor lo vamos a ir guardando y continuamos o pasamos al siguiente diagrama. Entonces, aquí está el esfuerzo flexionante, tensionando para acá y comprimiendo para acá. Tal y como ya dije, lo que va a estar pasando es esto, ¿no? Por un lado se me va a tensionar y por el otro lado se va a comprimir. Ese sería el efecto cuando yo aplico un momento de ese tipo, ¿no? Entonces, yo voy a tener momento en Z igual a 4050 libras pulgada. Y bueno, vamos a empezar a aplicar la definición. La flexión me va a generar un esfuerzo tensionante por un lado y compresivo del otro. Asimismo va a haber un punto o un eje en el cual ese momento va a ser cero. Ese se conoce como el eje neutro, que es básicamente el eje centroidal respecto al cual gira el momento. Por lo tanto aquí yo voy a tener esfuerzo cero y aquí yo voy a tener esfuerzo cero. Fuera de esto, el resto de la distribución es relativamente constante, por lo que yo pongo esta distribución como un prisma. Y finalmente, la cola de la flecha aquí me indica compresión y aquí me indica tensión. Bien.
Ahora, vean ustedes que hay dos tipos de puntos. El punto que es receptivo a la compresión, vamos a ponerle 1. Y el otro punto que es receptivo a la compresión, lo vamos a denominar como 2. Ambos esfuerzos son iguales porque la sección es simétrica. Y la fórmula, también un esfuerzo en Y, se va a calcular con my sobre I. Ok. Bueno, en este caso el momento es de 4050 libras pulgada. Posteriormente viene la distancia en Y, que no es tan correcta. Ahorita vamos a cambiar esa letra. Aquí lo importante con la distancia, pues es la distancia que va desde el centroide al eje neutro. Si yo estoy analizando, perdón, desde el punto que yo estoy interesado al eje neutro, en este caso esa distancia va a obedecer a esta longitud de aquí, que es la mitad de la longitud del rectángulo. Si aquí yo tengo 2 pulgadas como longitud total, pues aquí la distancia va a ser de 1, ¿no? Y pues aquí la distancia no es Y, sería en X. Por lo tanto, esto sería 1 pulgada. Finalmente, momento de inercia en torno al eje neutro. Si el momento es en Z, la inercia también es en Z. Aquí es donde los subíndices sí es muy importante tomarlos en cuenta, porque no es lo mismo si hago un momento flexionante en torno a X a otro flexionante en torno a Z. Por lo tanto, acuérdense que el momento de inercia de un rectángulo era base por altura al cubo sobre 12, donde la base B es paralela al eje neutro, mientras que H es perpendicular al mismo. Bien, entonces el eje neutro es el eje Z, por lo que la base tiene que ser 3/4 y la altura pues es ya completa de 2, ¿no? 3/4 por 2 al cubo y todo esto dividido entre 12. Bien, entonces de un lado o de otro voy a tener el mismo valor, no más que en un lado va a ser positivo y en otro lado va a ser negativo, pero eso lo vamos a manejar en el cuarto paso, ¿no? Por ahora evaluemos la magnitud máxima de ese esfuerzo. 4050 por 1, pues básicamente este 12 se puede pasar multiplicando arriba de una vez. Esto lo podemos dividir entre 0.75 y finalmente lo dividimos entre 8. Y me queda un esfuerzo de flexión pura de 8100 psi. Bueno, ahora viene el paso final para poder hacer ahora sí la distribución. Y el paso 4 de este tipo de problemas es lo que se conoce como superposición. El principio de superposición me dice que si yo tengo esfuerzos de la misma naturaleza se pueden sumar. Por lo tanto, sigma y1 va a ser igual al esfuerzo normal causado por la carga axial. Y luego está aquí el efecto de la carga flexionante, que en este caso sería negativo, ¿no? También vamos a sacar sigma y2, que pues en efecto sería lo mismo, ¿no? Pero sumando en vez de restar. Hagamos la operación. 2400 menos 8100 me da menos 5700 psi. Por su parte, aquí nosotros tenemos 2400 más 8100. Y esto da 10500. Entonces, eso significa que por la combinación de ambos esfuerzos, el eje neutro que yo lo tenía en el eje de simetría se me va a mover. Y naturalmente se me va a mover más hacia el lado de la tensión, porque pues la tensión es la que se ve acrecentada por el efecto de la carga axial. Vamos a dibujar ese croquis para tener en mente cómo se van a distribuir estas fuerzas. Ok, entonces aquí volvemos a tener nuestra sección y vean ustedes ahora que la parte 2 va a tener un esfuerzo que se va a comportar así. Por un lado, aquí está un esfuerzo a tensión, pero el esfuerzo a compresión lo voy a dibujar más chiquito. El eje neutro se va a mover y finalmente yo tendría algo como esto, ¿no? Aquí está el eje neutro, el nuevo eje neutro ya movido
y finalmente aquí está, ¿no? Bien. Y pues también podemos ir dibujando las líneas que completan el prisma. Bueno, en teoría ahí nosotros tendríamos nuestra distribución. ¿Cómo podemos encontrar? Si aquí yo tengo una magnitud de 5700, negativa obviamente, pero ya indicada por la flecha, y esta de 10500, ¿dónde podemos encontrar la ubicación del eje neutro? Bueno, aquí nosotros podemos usar esta variable que se llama x', y podemos trabajar triángulos semejantes, tal y como lo hicimos en los diagramas de cortante y momento flector. Sabemos que la longitud total en esa dirección de la sección transversal es 2, por lo que si le mocho la x', va a quedar también en términos de esa misma incógnita. Entonces, para finalizar, ubicando el eje neutro, vamos a hacer lo siguiente. X' es a 5700 como 2 menos x' es a 10500. En este caso, utilizando triángulos semejantes. Y bien, aquí podemos hacer lo de los productos cruzados. Este por este. Y este por este, ¿no? Entonces desarrollemos. 10500 x'. Y por el otro lado voy a tener 5700, 2 menos x'. Haciendo la operación, aquí me va a quedar 5700 por 2. 11400 menos 5700x'. Ahora, ese valor de 5700 fácilmente lo puedo pasar para el otro lado sumando para que yo pueda ir resolviendo esa ecuación. Me queda 16200, ¿no? Y aquí lo ponemos, 16200x' igual a 11400. Finalmente queda despejado el valor de x por división directa. 0.704 con respecto al borde izquierdo. Entonces, vean ustedes que el eje neutro, que antes estaba exactamente 1 pulgada del borde izquierdo, se ha movido 0.704 al borde izquierdo, es decir, se ha movido hacia la izquierda 0.296 pulgadas. ¿Por qué? Por el efecto de la carga axial. Y básicamente eso es todo lo que nos pide este problema, ya que el problema nos está pidiendo precisamente cuál es la distribución del esfuerzo normal debido a la aplicación de la carga excéntrica. Para comprobar este problema, el 29, podemos utilizar los módulos de MD-Solids, específicamente aquí donde dice cargas combinadas, y vean ustedes que lo primero que encuentran es un problema muy parecido a este. En este caso tenemos la carga vertical para arriba de 3600 libras y ahí van las secciones transversales, ¿no? Completamente. Por un lado tenemos la B, que correspondería a los 3/4 de espesor, y la longitud de 2 pulgadas. Entonces, con esta información y sabiendo pues que la distancia del eje neutro a la carga es de 1 octavo, ¿no? Esto hay que ponerlo en decimal. 1 más 1 octavo me va a dar 1.125. Lo colocamos aquí, lo calculamos y vamos a obtener los esfuerzos. Por un lado, la carga axial de 2.400, entonces aquí vean ustedes que tenemos 10.320 y menos 5.520. Yo recuerdo, el problema que tiene aquí el MD-Solids es que te trunca los decimales, pero vean ustedes que los valores son parecidos a lo que obtuvimos. Ya ustedes pueden hacer el cálculo aparte y van a dar exactamente con la respuesta que tenemos aquí, ¿no? Que es esta que tenemos acá. Sobre todo no, esta no. Sobre todo ya la combinación de esfuerzos, los menos 5700 y los 10500. Vamos a continuar con un segundo problema. En este caso tenemos esta carga de 13.500 newtons, la cual se encuentra desplazado a una distancia x y a una distancia z con respecto al centroide.
aquí se me olvidó ponerlo, esta distancia de acá no lo alcancé a copiar, pero son 44 milímetros. Y el problema dice que tenemos que hacer un bosquejo para la carga equivalente de la barra de la figura. ¿Cuál debe ser la dimensión para que el esfuerzo máximo sobre una sección transversal típica como la ABCD sea igual a 7 megapascales? Asimismo, nos pide localizar el eje neutro ya cambiado, ¿no? Pueden ver aquí que tenemos esta carga de 13.500 que pasa por un punto ubicado a 38 milímetros en X y a 44 milímetros en Z. Lo que vamos a hacer es transportar estas cargas al centroide de la sección transversal rectangular que mide 100 por B. El valor de B no lo conozco, por lo que habremos de determinarlo, ¿no? Entonces aquí, el paso número 1 va a ser fundamentalmente el transporte de cargas. Entonces aquí lo que hago es, me traigo, quitar mi sección transversal, aquí está el eje X, aquí está el eje Z, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes que esta carga de 13.500 se puede pasar de manera directa, ya que es una carga axial. P es igual a 13.500 newtons, ¿no? Pero también hay que cuidar, pues, que el 13.500, cuando yo lo paso, por ejemplo, con la distancia Z, me va a generar un momento en X, por ejemplo. Vean ustedes que este proceso lo puedo hacer en 2 pasos, que es lo que voy a recomendar hacer aquí. Entonces esto de aquí por ahorita lo quito. Y lo primero que voy a hacer es pasar esta carga P acá. Esta carga P tiene 13.500 newtons y además esta carga me va a generar un momento. Y el momento pues me lo va a dar esta palanca de 44 milímetros, ¿no? Entonces, fuerza en Y, distancia en Z me genera momento en X. Entonces ahí está el momento en X, ¿no? Y vean ustedes que este momento va a tender a hundir a la sección de esta manera. Ustedes agarran esta fuerza, ustedes tienen este brazo de palanca y vean que pues esto me va a generar un momento así, ¿no? Un giro así. Y este es el que queda representado como MX. El valor de ese momento lo vamos a calcular como siempre con la calculadora. 13.500 multiplicado por 44. Y esto nos da 594.000 newton milímetro. Si bien es cierto que esto se puede pasar a newton metro para tener números más manejables, acuérdense que si tenemos megapascales y tenemos newtons, va a convenir dejarlo en milímetros para no tener que hacer más conversiones, ¿no? Luego, después de este paso, vamos ahora sí a transportar esta carga de 13.500 para este centroide. Yo recomiendo replicar la figura lo mejor que se pueda, obviamente. Aquí está el eje X, aquí está el eje Z, ¿no? Y aquí nosotros dejamos esta carga P de 13.500 newtons, ¿no? No hay que olvidar que esta sección mide B por aquí este lo voy a pasar para acá. Este mide B por 100 milímetros, ¿no? Y bien, aquí ya tenemos este momento en X que no se va a mover. Y ahora mira, tenemos esta carga en P a una distancia X. La distancia X es de 38. Y el momento va a tender a ir en este sentido, ¿no? Por lo tanto voy a tener un momento en este sentido que le vamos a llamar M sub Z. Y pues va a ser equivalente a 135.000 por 38. 513.000, ¿no? Y esto lo dejamos así. Bueno, igual newton milímetro, ¿no? Y ahí están lo que corresponde al primer paso. Entonces, cuando tenemos doble excentricidad, yo lo que recomiendo es, primero hagamos el primer transporte y luego un segundo transporte.
Ya es cuando tengan un poquito más de experiencia que pueden hacerlo todo de un jalón. Pero cuando van empezando, vayan haciéndolo paso a pasito y vean ustedes en qué sentido se van a mover los momentos. Y a partir de eso ya pueden ustedes denotar las direcciones, ¿no? Sí, tengo que aceptarlo. Visualizar cómo se van a comportar esos momentos requiere un poco de experiencia. Aquí, por ejemplo, uno puede pensar, oye, pues en qué sentido yo voy a esperar que se mueva este momento. Y una forma de hacerlo, pues es a través del producto cruz. No vamos a hacer cálculos numéricos, simplemente vamos a fijarnos en las puras direcciones, ¿no? Por ejemplo, este momento va a tener que ir primero R. R es la distancia que va desde el punto de interés al punto de aplicación. Vean ustedes que esta dirección es en Z negativo, que vectorialmente se representa como K negativo. Y finalmente F queda como J también negativa, ¿no? Porque va para abajo. Recordemos que el ciclo del producto cruz, tal y como lo he visto en otras materias, es el siguiente cuando este es positivo. Aquí, por ejemplo, tenemos primero menos por menos, ¿no? De antemano sabemos que menos por menos va a dar, pues, más. Se van esos signos negativos y finalmente K cruz J me da I negativo. El negativo implica que el momento va a favor, tal y como lo podemos ver aquí, ¿no? I va a favor y la I indica que el momento va en X. Lo mismo se puede hacer para el momento en Z, ¿no? Bien, entonces con esto ya tenemos el primer paso. El segundo paso corresponde al cálculo individual de esfuerzos. Ah, no, mentira. El croquis individual primero, ¿no? Antes del cálculo hay que hacer el croquis. Croquis individual de esfuerzos. Entonces primero tenemos el esfuerzo axial, que es el más sencillo. Aquí nosotros tenemos una sección transversal. No olvidemos que esta sección se extiende en X, se extiende en Z. Y aquí tenemos una carga P axial de 13.500 newtons, ¿no? Dicha sección transversal mide 100 milímetros de profundidad, milímetros, y aquí podemos definirlo como B de longitud, ¿no? Después sabemos que este esfuerzo me va a generar una distribución, esto es lo más importante, uniforme, ¿no? Entonces, dibujamos esta distribución, es el mismo nivel de esfuerzos. También necesitaré cuantificar la situación del esfuerzo en cada una de las 4 esquinas. Ya tienen nombre. Esta es la esquina en A. Esta es la esquina B. Si no me equivoco, sí. La esquina C y la esquina D. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en el tercer paso, que es el cálculo de esfuerzos, vamos a trabajar para cada uno de los puntos. Aquí incluso voy a tabular A, luego viene B, C y D. Y el esfuerzo Y, porque pues va en Y ese esfuerzo, ya que pues la flecha del esfuerzo, ven ustedes que va para abajo, eso sí es negativa, y ponemos sigma Y, ¿no? Entonces, ¿qué es menos P sobre A? Menos P sobre A, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 13.500 y el área pues es 100 por B, ¿no? Para simplificar esto, pues dividimos 13.500 entre 100, me queda 135. Y este es igual para todas las esquinas, ¿no? Dada la distribución de dicho esfuerzo, incluso aquí para no tener que estar volviendo a escribir lo mismo, se pone acá, se pone acá. Muy bien. Vamos a dibujar otra vez este croquis. Ok. Y por ejemplo analicemos el esfuerzo causado por la flexión en X. En este caso el momento va así.
momento en X, ¿no? Esta flecha indica la punta, esta punta me indica que esta parte está a tensión, mientras que esta otra parte está a compresión, ¿no? Bien. Asimismo, el eje neutro va a ser X, porque es el eje en torno al cual gira esto. Y la distribución ya la podemos poner así, ¿no? Vean ustedes que sigma y va a estar a compresión de este lado y va a estar a tensión de este otro lado. En pocas palabras, en A y B yo voy a tener un esfuerzo normal positivo más mc sobre i. En este caso, pues, ahorita vamos a determinar esa distancia. Mientras que en los puntos de atrás, que son C y D, vamos a tener compresión. Entonces aquí nada más se pone esto. Lo bueno que la cantidad es la misma, lo único que es diferente es el signo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué momento me genera este? 594.000, ¿verdad? También recomiendo que se ponga. Y bien, ahora sí. Este momento es el mismo en todas las cuatro esquinas, 594.000. Posteriormente tenemos la distancia C, que en este caso es la distancia que hay del punto, ojo, al eje neutro. Es decir, que si esta distancia de acá, que si no me equivoco, este lado de aquí mide 100 milímetros. Este lado de aquí mide 100. Entonces la distancia media al ser un rectángulo es 50. Finalmente el momento de inercia, el eje neutro, ojo, es X. Entonces la distancia paralela es B. Entonces B, y acá vamos a poner por 100 elevado al cubo, B por 100 elevado al cubo, ¿no? Y finalmente esto se divide entre 12. Y pues aquí podemos también dejar simplificado esto. Noten que aquí estas cantidades son iguales, solamente hay que cambiar el signo, ¿no? Entonces, 594.000 es el momento. La distancia media de aquí a acá, vemos que tiene que ser 50. También es 50 del otro lado. Y la base, que es B, por la altura, que es perpendicular 100 al cubo dividido entre 12, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hacer la operación. 594.000 multiplicado por 50. Y luego el 12 que también se va para arriba. Y eso se divide entre 100 al cubo, ¿no? Y esto me va a dar 356.4. Entonces aquí lo ponemos. 356.4 dividido entre B, ¿no? La B se queda expresada porque no la conocemos. Y pues eso significa que el nivel de esfuerzos en estas cuatro esquinas viene dado por esta expresión. Bien, estos son los pasos 2 y 3. A mí me gusta hacerlos primero el esquema y luego ya calcular el esfuerzo para que no se pierda la relación. Ahora, volvamos a dibujar la sección transversal con sus esquinas. Aquí está, esquina A, esquina B, esquina C, ¿no? Entonces aquí dibujamos esto, aquí dibujamos esto, pero ahora vamos a meter el momento de 500. ¿Ok? El momento Z, pero que es 513.000. Este momento, MZ, que es 513.000 newton milímetro, ahora la punta de la flecha está de este lado, por lo tanto aquí voy a tener tensión. Por su parte, en esta otra punta voy a tener compresión, que es la cola, perdón, y la punta. El lado de la cola es tensión y el lado de la punta es compresión. El eje es en torno a Z, así que el eje neutro ahora es este. Y pues el esquema queda así, ¿no? Muy bien. Las longitudes son exactamente igual. Y pues el esfuerzo Y es exactamente el mismo, ¿no? Vean ustedes que en A, del lado de A y D, voy a tener tensión. Y del lado de B y C, voy a tener compresión, ¿no? Luego vamos a meter la misma ecuación, mc sobre i, muy parecida.
Nada más que en el caso anterior, acuérdense que el momento en nx, la inercia en nx, aquí se puede expresar así. La distancia pues era en z, porque la distancia siempre es perpendicular. Aquí es al revés. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con un momento en z, pero distancia en x, ¿no? Y esta fórmula se utiliza para también los demás esfuerzos, ¿no? Pero dada la simetría de este mismo, con que evaluemos esta nos da las demás. Bien, ahora trabajemos. Ok, momento en z, 513.000. Distancia en x al eje neutro de cada una de estas va a ser b entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esta longitud es b. Así que esta queda expresada como b entre 2. Finalmente, inercia en z, la base es paralela. Es decir, la base es de 100, porque es paralela al eje neutro que es z. Entonces aquí está la base paralela de 100. Y la altura es b al cubo dividido entre 12, ¿no? Bien. Ahora, si hacemos ley de la tortilla, naturalmente, esto lo voy a dejar así positivo, pues 513.000 multiplicado por b, y me traigo el 12 de arriba, y acá abajo se va a quedar 100. Ahí, el 2 que está acá abajo se viene acá, el 100 que ya tenía y el b al cubo, ¿no? Entonces, pues todo al final queda en términos de b cuadrada. ¿Por qué? Porque esta b se cancela con esta b cúbica y me queda b cuadrada, ¿no? Ahora, 513.000 multiplicado por 12 dividido entre 2 por 100, que es 200, nos va a quedar 30.780, ¿no? 30.780. Sí, ¿verdad? Y este también lo traigo para acá. Y bien, obviamente lo primero que vamos a hacer es traernos el valor de b. Aquí es negativo, aquí es negativo. Entonces aquí nos traemos esta expresión. Aquí nos traemos esta expresión. Muy bien. Con esto ya tenemos los esfuerzos individuales. Vamos al paso 4, que es la superposición, ¿no? Ok. Pero no solamente vamos a hacer la suma como lo hicimos en el problema anterior, ya que no conocemos b. El problema nos está diciendo que el esfuerzo normal máximo tiene que ser 7 megapascales. Ese es un límite de diseño que nos impone el problema, ¿no? Nos dice cuál debe ser la dimensión b para que el esfuerzo máximo sobre una sección transversal típica sea igual a 7 megapascales. Entonces aquí sabemos que este tiene que ser 7, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, va a haber una esquina que va a estar sometida los tres a compresión. Y tiene que ser a compresión porque la carga axial está comprimiendo. Ok, veamos que C y D están cumpliendo con ambos criterios. Y finalmente vemos que es la esquina C la que está a compresión, ¿verdad? Aquí está C y aquí está C. Obviamente van a ser 7 megapascales a compresión. Por lo tanto, vamos a irnos a la esquina C, ¿no? Que es donde va a estar el estado crítico. Ok, entonces, sigma Y max va a ser igual a menos 135B. Luego tengo menos 356.4B. Y finalmente tengo acá menos 30.780B cuadrada. Y todo esto va a ser igual a menos 7, ojo, porque es a compresión. La magnitud máxima es a compresión. Si lo ponen atención, el problema va a salir mal. Incluso puede que les dé imaginario. Primero, naturalmente todo se va a hacer positivo en la ecuación, ya en la parte algebraica. Y segundo, ustedes pueden sumar el 135, sí, ¿verdad? Y el 356.4. Ay.
491.4, ¿no? Entonces lo ponemos acá, ya simplificado, 491.4 entre b más 30.780 b cuadrada. Y acá ponemos el 7, ¿no? Parece complicada de resolver esta ecuación, pero aquí el truco está en que todo lo tenemos que multiplicar por b al cuadrado. Entonces aquí me queda 491.4, b cuadrada entre b es b. Luego aquí me queda 30.780, b cuadrada se cancela con b cuadrada. Y finalmente aquí tenemos 7b cuadrada. Y como pueden notar, esta es una ecuación cuadrática. Lo único que debemos de hacer es pasar los otros dos términos. Entonces, esta es la ecuación cuadrática que debemos de resolver, ¿no? Y como tal, podemos aplicar la fórmula general. De tal manera que b sea igual a 4 menos 491.4 más menos raíz cuadrada de menos 491.4 elevado al cuadrado menos 4ac, que en este caso es 4 por 7 por... Ok, nomás que aquí me equivoqué, ¿no? Ojo con esto. Si yo paso este para el otro lado negativo, este también lo tendría que pasar así. Entonces este salió mal, ¿no? Y pues al final este va a quedar positivo. Ojo. Y pues hay que redibujar este, ¿no? Y todo esto se divide entre 2a. Bien. En este caso es 2 por 7. Muy bien. Nos van a dar dos soluciones. Voy a trabajar ahorita con la solución positiva. Veamos qué nos da. Primero tenemos 491.4. Ya eso le vamos a agregar 491.4 elevado al cuadrado, más 4 por 7 por 30.780. Vean que el menos por menos me da más. Eso que está entre paréntesis le damos raíz cuadrada. Vean ustedes que ya con eso queda. Y finalmente todo ese resultado lo dividimos entre 14, ¿no? 2 por 7 da 14. Y da 110.1277. 110.1277 milímetros. Y pues eso resuelve la ecuación. Y pues es una cantidad positiva. Ahora, ¿y qué pasa si hubiéramos usado la parte hubiéramos usado el signo negativo? 491.4 menos, igual, esto elevado al cuadrado, más 4 por 7 por 30.780. A eso le sacamos raíz cuadrada. Y vean que me da negativo, ¿no? Entonces lo que obtenga aquí dividido entre 14 ya no me sirve, ¿no? Entonces esta es la dimensión que estábamos buscando para que se asegure el resultado. Esto tiene que ser como mínimo, ¿no? Si es más grande, pues es más seguro. Ahí está, ¿no? Bien. ¿Es lo único que nos pide el problema? Nos pide cuál debe de ser la dimensión, ¿no? Pero también nos pide el bosquejo de la carga equivalente. Nos pide que hagamos el croquis ya sumando todo. También nos pide la ubicación del eje neutro, ¿no? Así es. No es complicado. En este caso, pues, tenemos que, por ejemplo, sacar tres cantidades fundamentalmente, ¿no? Esta primera, que sería 135 entre B. Y la B dijimos que era 110.1277, 1.2258 megapascales. Entonces aquí me queda menos 1.2258 megapascales. Y pues esto es igual. Y pues lo mismo para los otros resultados. Ahí está. Luego, este valor de acá, aquí tenemos 356.4
entre 110.1277, 3.2362. Y aquí está 3.2362, no más que este es negativo y este es negativo, ¿no? Este queda positivo y este queda positivo, ¿no? Muy bien. Finalmente, para el último valor, para poder calcular este, pues tenemos y eso lo dividimos entre la dimensión, ¿no?, que obtuvimos hace rato. 110.1277, 2.5379. Este queda positivo. ¿Ok? ¿Cuánto? 2.5379. Este es negativo, megapascales. Todo esto está en megapascales. Aquí queda menos 2.5379. Aquí queda 2.5379. Y este queda más, ¿no? Ok. Ahora pues se suman. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Vamos a sumar esto, el 2.53. Vamos a sumar el 3.2362. Y finalmente vamos a sumar el 1.2258, ¿no? Y esto me da efectivamente 7, que es la compresión que tengo en la esquina, ¿no? Bien, vamos a dibujar entonces el esquema de esa esquina. Vean ustedes aquí que puedo sacar ya de una vez todos los valores, no solamente el de C. El de C pues sabemos que es menos 7, es la restricción. Hemos comprobado la restricción que nos da el problema, pero también lo podemos hacer con los demás, ¿no? Que es básicamente aplicar el principio de superposición. Para la primera esquina, aquí sí hay que cuidar los signos, nos va a dar, ok, aquí abajito porque sale de la cámara, 1.2258, que en todos los casos es negativo. Entonces ponemos negativo, esquina A, luego está 3.2362, se suma, y luego el otro también se suma, ¿no? Más 2.5379. Esto da 45483. Esto los voy a marcar, si bien no son resultados finales, para que no se me pierdan, ¿no? Ahí está este, ahí está este. Este sí da positivo. El segundo, aquí tengo tensión, aquí tengo, compresión, tensión y compresión. Ok, este puede que salga negativo, pero hasta hacer la operación. 1.2258 negativo, más 3.2362 menos 2.5379 nos va a dar menos 0.5275. Ahí está, parece un 6S0, ¿no? Hay que tener cuidado. Y ahí lo ponemos, ¿no? Ahí está entonces el tercer valor. Y el último valor me dan dos negativos y este positivo, ¿no? Entonces cerramos y vamos a poner 1.2258. Aquí lo dejamos negativo. Luego le vamos a restar 3.2362. Y finalmente le vamos a sumar 2.5379 menos 1.9271. Bien. Esto sí nos sirve porque son las cuatro esquinas, ¿no?, del croquis. Entonces aquí ya volvemos a dibujar nuestro croquis. Ahí está. Ya sabemos que perdón, sale un poco chueco. Esta longitud mide 100. Y pues la otra longitud que medía B, ya sabemos que mide 110 y garra, ¿no? Entonces aquí lo ponemos. B es igual a 110.1277 milímetros. Bien, aquí está el eje X. Aquí está el eje Z, ¿no? Entonces, el punto A dice que tiene un esfuerzo de 454, ¿no? Este lo voy a poner más al lado.
83. Esto para el esfuerzo, todos en Y obviamente, ya sumando. El punto B está con presión, más chiquito, punto 5275, ¿no? Entonces aquí está. Y vean ustedes que obviamente aquí es donde se va a dar el cruce, ¿no? Muy bien. Después, el punto C es el que está acá. Este es el que tiene 7. Ese es el que tiene 7. Estos son 7 megapascales. Ahí está la distribución, ¿no? Por ahí no está pasando nada. Bien. Luego, el punto ¿qué? El punto D. Aquí también tenemos una compresión medianita de 1.9271. Aquí igual no tenemos ningún cruce con el eje neutro, por lo que el prisma se dibuja así. Pero aquí sí, porque aquí tengo tensión y aquí tengo compresión. Entonces el cruce se va a dar un medio acá. Aquí tenemos este cruce. Aquí también podemos usar una línea más limpia. Ya después del eje de las X. Y ahí está, ¿no? Y pues ahí está el prisma, ¿no? De cómo queda la distribución del esfuerzo. Finalmente, el eje neutro no solamente se desplaza, sino ustedes también pueden ver que dicho eje se gira, ¿no? Y finalmente aquí está la figura del eje neutro, como tal, ¿no? Y la ponemos así. Entonces aquí tenemos el eje neutro de la distribución. Y pues aquí se puede hacer también un par de triángulos semejantes, ¿no? Aquí yo tendría X' y aquí yo tendría obviamente 110.1277 menos X'. Y aquí, por ejemplo, yo tendría Z' y aquí tendría 100 menos Z'. Y pues aquí hacemos la misma relación. 4, en este caso, X' sería igual a 454.83 como 110.1277 menos X' va a ser a 0.5275, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es básicamente resolver esta ecuación por productos cruzados por los métodos ya conocidos, ¿no? Igual aquí ponemos esto. Y pues finalmente si hacemos una ley distributiva aquí, tendríamos 454.83 por 110.1277. Aquí tenemos 500.8938 menos 454.86 X', ¿no? Y después pasamos ese valor para el otro lado, ¿no? Es decir, 0.5275 más 454.83. Y esto nos da 507.58. X'. 500 por 0.8938. Y finalmente se resuelve para X, ¿no? Es decir, 500.8938 entre 507.58 nos da 98.6827. Y ese sería el cruce, ¿no? Con el eje de las X. Esto también, como es parte de lo que nos piden de la distribución, lo vamos a dejar no solamente encuadrado, sino también lo vamos a subrayar. Y hacemos lo mismo para Z. Se repite el proceso, ¿no? Es decir, ahora los triángulos semejantes son con los que tengo acá de lado. Z' va a corresponder a 454.83, porque aquí la relación tiene que ser Z' con este y este con este, ¿no? Haciendo también, viéndolo, es como si lo estuviéramos viendo de lado. De hecho, lo pueden dibujar. Sería una situación como esta, ¿no? Aquí vamos a poner la línea horizontal. Luego viene esta línea más grande. Luego esta línea más pequeña. Y finalmente aquí está, ¿no? Esto está tal vez más cómodo con... Ajá. Aquí lo ponemos así. Y ahí está, ¿no? Entonces es como si ustedes lo vieran de frente, de lado. Entonces aquí tenemos el 454.83.
Aquí tenemos el valor de z', que es el que estamos buscando. Esta aquí mide 100 menos z'. Y esta altura es de 1.9275, si no me equivoco. 1.9271. Aquí se me pasó un número, luego de ahí salen los errores, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 1.9271, 1.9271. Y finalmente aquí tenemos 100 menos z', 1.9271. Por lo tanto, aplicamos productos cruzados y vamos a tener 1.9271z', y luego si este por 100 pues es 454.83, recorriendo el punto decimal, y finalmente aquí tenemos 454.83z'. Bueno, ahora pasamos este valor para el otro lado y nos va a quedar 1.9, según yo es 92, ¿no? No 93, sí. 1.9271, ¿no? Entonces ahí lo ponemos, 1.9271 más 4.5483. Y esto ya simplificado me da 647.54z'. Y pues simplemente debemos de hacer el despeje directo. Entonces, 454.83 se divide entre 6.4754 y nos da 70.2397 como distancia final. Y ahí está. Esa sería entonces la posición de mi eje neutro. Y aquí ya tenemos la distribución tridimensional de mi esfuerzo completado tras aplicar el principio de superposición. Y finalmente encontramos el valor de B, que es lo primero que nos pide el problema. Bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal para apoyarlo, darle clic al video anterior. Asimismo, también les recomiendo darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización. En la próxima sesión vamos a darle continuidad al tema de mecanismos de movimiento intermitente, donde yo voy a explicar primero cómo se diseñan los mecanismos de Ginebra. En el problema anterior solamente hicimos el análisis de posición, de velocidad y aceleración, utilizando geometría y producto cruz. Y pues después vamos a hablar sobre los mecanismos de trinquete. Y con esto ya ahora sí darle de una vez por todas un cierre a la unidad 3. Por ahora sería todo. Nos estamos viendo y agradezco su atención.